Pierre-Marc René es asociado de la ACNUR México, está en cabina y esta mañana platico con él. López de Antes, la firma de abogados, auditores y contadores más reconocida del sureste, presenta la entrevista con Emanuel Sivilla. ¿Cómo estás? Muy buenos días, qué gusto saludarte en cabina, Pierre-Marc. Muchas gracias, Emanuel, por el espacio y el interés también. Es que es importante saber qué hace la ACNUR, qué es la ACNUR, porque lo hemos escuchado mucho y hay gente que no le queda claro. Empecemos por ahí. Así es, efectivamente, pues la Agencia de la ONU para los Refugiados es una agencia justamente de Naciones Unidas que forma parte de todas las agencias y programas de las Naciones Unidas. En el país somos unas 24 agencias y programas aquí en el país apoyando en diferentes rubros. Nosotros estamos enfocados en refugiados y solicitantes de asilo, es decir, apoyar salvaguardar los derechos y el bienestar de las personas que huyen de sus países por cuestiones de violencia, persecución, conflictos armados. Muchos están llegando acá en México de Centroamérica por el tema de las pandillas, básicamente de Honduras, El Salvador y también en Guatemala. Llegan personas acá, la gran mayoría son de esos tres países, aunque pues estamos viendo también un cambio importante también de Nicaragua, de Venezuela, también de Haití, Cuba, por toda la situación que está pasando en la región, ¿no? ¿El objetivo específico cuál es? ¿Acompañarlos, brindarles atención, coadyuvar con las autoridades de México? Un poco de todo eso, efectivamente. Gran parte de nuestro trabajo es apoyar a fortalecer el sistema de asilo en México, ¿no? Nosotros fuimos invitados, somos una agencia invitada por el gobierno de México, de cierta forma, porque nosotros así funcionamos, somos invitados por gobiernos a participar y apoyar en ese sentido, a fortalecer los sistemas de asilo. Nosotros en México empezamos a principios de los 80s, ya con lo de la guerra civil en Guatemala y en El Salvador en ese momento, que muchos llegaron acá a México y se creó la Comar en ese momento, que es la entidad de gobierno federal que está a cargo de otorgar el asilo y el refugio a las personas, ¿no? Nosotros no hacemos determinación de si son refugiados o no, eso lo determina la Comar como tal, y una gran parte del trabajo que hacemos es justamente fortalecer el sistema de asilo y apoyar directamente a que las condiciones por las cuales están solicitando venir. Exactamente, se hace en dignidad y paz, es decir, apoyamos mucho a los albergues y diferentes socios también los servicios de salud, de educación también, para que los derechos que todos los mexicanos tengan, también pues se permite que las personas también tengan esos derechos también que sean. Entendemos que la gente que viene a pedir asilo o que viene como refugiado, pues es gente que tal vez traiga lo que trae puesto, que no trae nada más. Exactamente. En una situación vulnerable 100%. Así es, sí, muchos se van porque ya los amenazan tanto y hasta las quitan las casas. Hay, en algunos casos sí nos han contado, por ejemplo, de personas en Honduras que han llegado, que las pandillas llegan, si ya las familias no quieren que los niños sean reclutados, después de tantas amenazas que tienen, pues les quitan hasta las casas y dicen, tienen una hora para salir, agarran lo que pueden y se van. Así que muchos ya solo la mochilita. Dentro de toda la tragedia y el drama que viven, ¿no? Si no, pues si no los dejan. Esto es, yo no quiero que mi hijo forme parte de una pandilla y entonces, bueno, pues así pasa. ¿Qué historias deben de escuchar ustedes? Sí, cada historia tremenda, ¿no? Así es. Por esta situación, 8:40, me llama la atención, yo hubiese pensado que en El Salvador la situación de pandillas fuera una situación extrema, y mencionas a Honduras específicamente. A ver, ubícanos para entender por qué Honduras y no El Salvador. Bueno, Honduras porque es el principal país que está actualmente, las personas que están llegando a México desde hace varios años son de Honduras, que la situación allá sí ha sido muy complicada con el tema de las pandillas particularmente, porque están involucradas en todas las esferas sociales, políticas y económicas, de cierta forma, y les piden cuotas también a los empresarios, por ejemplo, a los negocios, a los comerciantes, también a los transportistas
inclusive para pues financiarse de cierta forma, porque sí es amenazas que les piden a las personas. Efectivamente, El Salvador también, con toda la situación que hay ahí, también es de los países que ya están más solicitando asilo en México desde hace tiempo. También desde 2018 es un número importante. Honduras, El Salvador y Guatemala son los que más solicitan aquí. De hecho, ayer el presidente Bukele decía que estaban a punto de ganarle la guerra a las pandillas. Pues ojalá que así sea. No se le cree mucho por la situación tan compleja en este país, pero bueno, es lo que él dice en un discurso. Son las 8 de la mañana, 41 minutos. Pierre-Marc, decías tú hace un momento que ustedes no determinan la situación de refugiado como tal, de asilo. ¿Esto lo determina la autoridad migratoria? La Comar directamente. Comar. Sí, exactamente. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados aquí en el país es la entidad que está a cargo de determinar si sí o no son refugiados, ¿no? ¿Qué características debe tener la persona que pide asilo y que se le diga, sí, te damos el asilo? Pues son muchos, ellos sí están capacitados para determinar si sí. Hay varias entrevistas que hacen a las personas una vez que ya están solicitando asilo las personas, y ellos pues también con todas las herramientas que tienen evalúan si sí las personas o no. La mayoría de los que están llegando de Honduras sí están reconocidos, un número importante por lo menos de los que han solicitado asilo ya están reconocidos. ¿Tienes alguna cifra que puedas compartirnos? Pues bueno, el año pasado en total la Comar recibió más de 131,000 solicitudes de asilo a nivel nacional. Acá en Tabasco fueron un poco más de 7,000 personas que solicitaron asilo a través de la oficina de la Comar en Tenosique. Este año lo que estamos viendo es que también está incrementando el número de personas que están llegando. En los primeros 5 meses del año ya llegó a 49,000 personas que solicitaron asilo a nivel nacional, y acá en Tabasco son un poco más de 2,600 personas que ya están solicitando asilo, que están en proceso. No quiere decir que todos van a ser reconocidos, porque efectivamente, como bien lo comentabas, pues la Comar al final de cuentas, con todo lo que las evaluaciones que ellos hacen, determinan si sí o no. ¿Es un proceso largo? Pues bajo la ley son 45 días hábiles, y se puede prolongar otros 45 días hábiles, pero con los números que ha recibido la Comar también, pues se ha tardado. Hablamos de... ¿Se ha prolongado? Sí. Lo que sí podemos decir es que entre 3 a 6 meses normalmente es lo que debería durar un poco el proceso, pero sí va más allá de ese tiempo por la misma situación. ¿Qué pasa con la persona a la que ya se le reconoce como refugiado, a la que se le da el asilo en nuestro país? ¿Qué ocurre con ella? ¿Cómo se integra a la sociedad? ¿Cómo se inserta en la actividad diaria después de que supera esta etapa? Vamos a la pausa. Yo sigo platicando con Pierre-Marc René de ACNUR México. Telereportaje. Seguimos en esta plática con Pierre-Marc René de la ACNUR México. Yo preguntaba antes de la pausa, ¿qué ocurre con esa persona que se le considera ya por parte de México como refugiado, que se le da asilo? ¿Qué pasa con él? Pues justamente ya inicia realmente su integración a México. Al final de cuentas se puede involucrar en su propio el estado donde están, porque la mayoría, la ley mexicana actualmente, cuando solicitan asilo, tienen que quedarse en el estado hasta que termine el proceso. Eso, con las cantidades que ha habido, pues obviamente ha hecho muchas presiones en los mismos estados, en Chiapas, en Tabasco particularmente, por ser los dos principales estados donde están solicitando asilo. Sin embargo, ya una vez reconocidas a esas personas, ya hay la posibilidad de que integran o forman parte del programa de integración local de nosotros, del ACNUR. Es decir, que ya reconocidas esas personas se pueden ser reubicadas a otras zonas del país donde hay mayor oportunidades de integración laboral, y pueden ir a otros 11 ciudades del país, ¿no? Porque decíamos eso, ¿no? Vienen con lo que traen puesto, no traen otras alternativas, sí. Y entonces, bueno, ¿cómo hacerle para que puedan arrancar, para que puedan iniciar? ¿Ustedes aquí en la ACNUR los apoyan posterior a esto?
Pues desde el inicio, desde que ya solicitan asilo, sí estamos apoyándoles directamente. Bueno, ya los albergues mismos están apoyándoles en brindarles la primera, los primeros días de apoyo, ¿no? Tener un lugar donde puedan quedarse, donde puedan tener alimentos. Exactamente, y hay algunos que les entregan ropa también, hay algunos apoyos en alimentos también, y eventualmente ya pueden encontrar, porque la Comar también les al inicio de su proceso les dan una CURP temporal con la cual pueden trabajar formalmente en la economía local, ¿no? En el estado, y pueden ser contratadas por empresas y empezar a trabajar y así empezar a rehacer su vida de cierta forma, a rentar una vivienda y ir integrándose poco a poco. Y una vez reconocidos, pueden ser parte de ese programa, como decía, que pueden ser ubicados a las 11 ciudades que forman parte del programa, en el centro y norte del país, donde hay mucho más posibilidades de empleo, por ejemplo, porque hay falta de mano de obra en muchos lados en el centro y norte del país, y donde pues no está cubiertas, pues al final de cuentas esos puestos, porque pues la población no hay suficiente mano de obra en la población local, ¿no? Al final de cuentas, y eso es lo que nos están permitiendo, y son 20,000 personas que han sido reubicadas desde el inicio del programa en 2016, y están aportando más de 105 millones de pesos a la economía nacional a través de los impuestos del IMSS que están pagando ellos también. Al final de cuentas, creo que es importante que lo sepan, porque sí están apoyando a la economía nacional. Si pudiéramos tener un escenario, un tanto cuanto confuso de si sería una carga para el país o no, gente que pide el refugio, el asilo. Así y tú dices, no, le aportan. A final de cuentas, cuando se vinculan, le aportan. Exactamente. Y ellos sí, todos los apoyos que reciben también regresan eso y están muy agradecidos a las personas también, a la población y al país. Una vez ya que se puede integrar, sí, ya invierten. Ellos también, al final de cuentas, consumen como cualquier otra persona en negocios, en la tienda, en viviendas, en impuestos. Al final de cuentas son personas como tú y yo que ya contribuyen a la economía nacional, ¿no? Pudiera haber confusión entre refugiado y migrante. Así es. A ver las diferencias. Bueno, una persona refugiada como tal es una persona que huye por amenazas, violencia, persecución, conflictos armados, entre otras situaciones. No se pueden quedar en su país, y ser devueltas a su país les pone en riesgo. Pueden hasta matarles a esas personas. Una persona migrante es una persona que por decisión propia decide salir de su país para mejorar su vida, principalmente su economía, o a ir a estudiar, por ejemplo, y hacer su vida en otro lado para mejorar su situación, o por cuestión de reunificación familiar, que tienen familiares en otro país, por ejemplo, y deciden irse. Pero si regresan a su país, su vida no corre riesgo. Tienen protección y apoyo de su mismo gobierno, lo cual no lo tiene una persona refugiada, porque las condiciones por las cuales tuvieron que huir no les permiten regresar a su país. Eso es, quien sale y pide refugio no regresa a su país. No debería de poder regresar a su país, justamente porque por la situación que están huyendo, se vuelve a revictimizar o a tener esta misma situación. Pierre-Marc, por las propias condiciones de México, el tema de la pobreza que existe, etcétera, ¿este país está en condiciones de recibir refugiados? Sí, bueno, estamos hablando de un país de 150 millones de personas. Al final de cuentas, el número de refugiados o de solicitantes de asilo en general representa menos del 0.01 o el 0.1% de la población, al final de cuentas. Si tomas otros países como Turquía o Líbano, representa más de 100 por cada 10,000, o no me acuerdo exactamente el número, pero son más de 100 por el número de habitantes que tienen, y ellos sí es una
y los reciben, y sobre todo por el tema de Siria, por ejemplo, la guerra en Siria ha hecho que muchos se han ido a los países limítrofes, especialmente Turquía y Líbano, y ahí sí, la presión está bastante grande. Acá todavía no estamos teniendo esas situaciones. Sí, el país tiene esa posibilidad de acoger a más personas, y es importante que continuamos con ese apoyo, ¿no? Al final de cuentas. ¿Ves disposición del gobierno de México para acoger a las personas que solicitan asilo? Pues si vemos los números, yo creo que sí, porque al final de cuentas ya el año pasado fueron reconocidas más del 74% de las personas que solicitaron asilo. Es un poco difícil saber cuántas están reconocidas como tal del paquete del número de personas que están solicitando asilo, porque como van retrasados un poco los procesos, no sabemos exactamente del número del año, por ejemplo, cuántos han sido reconocidos el mismo año. Pero ahorita estamos hablando de un 60 y tantos % que ya están reconocidos también en lo que va del año. Así que eso creo que sí, están apoyando en ese sentido. Hay necesidades importantes también de una colaboración de todas las esferas económicas del país y políticas, ¿no? Es decir, tanto los gobiernos federal, los estatales, municipales, las empresas, el sector privado, la sociedad civil también. Estamos haciendo muchas cosas para integrar a las personas. Muchos municipios, Tenosique y Tapachula en Chiapas, también son de los que más solidarios son con las personas también, a pesar de que hay muchos números que están llegando en esos dos municipios. Porque llegan migrantes. Muchos migrantes. Y pues también, es un flujo mixto, digamos. Claro. Hay refugiados migrantes efectivamente que están en ambos lugares, y entendemos que eso genera más presión también a los servicios públicos que están dando, porque si bien la política migratoria la hace el gobierno federal, el impacto es a nivel local, ¿no? En los municipios mismos y los servicios que reciben pues son los más impactados, y eso a pesar de todo creo que con lo que pueden hacer los municipios sí han hecho mucho. Hay mucho que hacer efectivamente, pero creo que están haciendo bastante, y nosotros justamente como ACNUR estamos apoyando mucho a los municipios con diferentes proyectos comunitarios. Apoyando, por ejemplo, en Tenosique, al inicio del año hicimos la entrega de 155 luminarias solares públicas en diferentes parques de la ciudad. Entrega de ultrasonidos también al hospital comunitario de Tenosique, por ejemplo, 3 ambulancias que se dieron el año pasado, los kits escolares a niños de muchas escuelas, y remodelaciones de escuelas. Esta semana también hicimos la inauguración de la nueva aula de cómputo del Infortam en Tenosique, donde se instalaron por donaciones nuestras muchas computadoras también para que las personas que están estudiando ahí puedan tener mejores herramientas para aprender. Hay 47 personas refugiadas y solicitantes de asilo que están estudiando ahí también en el Infortam, así que todos beneficia a la población local al final de cuentas. ¿Cómo se fondean todos estos proyectos? Pues gran parte la mayor parte del presupuesto del ACNUR como tal está a través de donaciones de gobiernos, de países, del sector empresario y de personas individuales, ¿no? Todo eso es lo que financia a los proyectos que tenemos en el país, y básicamente se determina también a través de los diagnósticos participativos que hacemos en los municipios con los ayuntamientos, con la población local, con las mismas personas refugiadas, y determinamos qué necesidades hay cada año, y en base a esto pues vamos financiando algunos proyectos también. Financiamos mucho a los albergues, que es la primera línea de atención, eso sí lo hacemos mucho. Se construyó justamente en 2020, abrió el albergue en Tapachula, Hospitalidad y Solidaridad. En San Cristóbal acaba de abrir de las casas también, igual en Chiapas se abrió el de CEPAMI en marzo. Ya está la licitación, por ejemplo, del albergue del municipio de Tenosique a través del DIF, que nosotros vamos a remodelar justamente allá en Tenosique. 8:57. No puedo dejar de observar lo siguiente. El presidente López Obrador ha dicho que para meterse al fondo del tema del problema de la migración, y que tiene que ver también con los refugiados, hay que generarles condiciones, hay que invertirle.
y ha propuesto, e incluso visitó Centroamérica con estos programas para echarlos a andar sembrando vida, etcétera. Y también reclamaba al gobierno de Estados Unidos por la promesa de Trump de bajar miles de millones de dólares para impactar toda esta zona y que empiece a contribuir a resolver el tema. ¿Es suficiente con esto que se está proponiendo para darle la pelea, digamos, a, me parece, la primer causa, las pandillas? Pues suficiente, no podrá decir que es suficiente, pero es parte de la solución. Son algunos de los proyectos que sí se requieren para ir empezando a sembrar como tal mejoras en los diferentes países, ¿no? Es una situación regional que estamos viendo desde Canadá hasta Argentina, porque también toda la América Latina está viviendo la misma situación con, por ejemplo, los venezolanos que están saliendo. Hay que buscar soluciones todos en conjunto, ¿no? Es esto, ¿y qué más tendría que hacerse? Pues muchas otras cosas. Todos tenemos que estar involucrados de cierta forma a buscar soluciones, es decir, de los gobiernos, de los diferentes niveles de gobierno, los países mismos, de toda la región también trabajar en conjunto. El sector empresarial, también el sector privado está trabajando y nos apoya muchísimo también con las donaciones. La sociedad civil, la misma población en general también nos tienen que todos tienen que estar involucrados. Esta situación, nunca sabemos cuándo podemos volvernos nosotros mismos como refugiados o mismo migrantes al final. ¿México corre riesgo de contagiarse lo que está pasando en Guatemala, lo que está pasando en Honduras, en El Salvador, con el tema de las pandillas? ¿Pudieran este tema de las pandillas impactar al país? Pues puede por ser lo que una tú situación. Has visto y la experiencia, y bueno, te mueves en estos lugares, Tenosique, Tapachula y demás. ¿Ves características casos, sí, que se pueda derivar en un escenario de estos? Pues ha habido casos, o sea, el tema, al final de cuentas, eso sí, este trabajo de gobierno como tal, por el tema de la frontera, ver quién entra, quién no, pero al final de cuentas es una situación. Las pandillas están a nivel internacional, ¿no? No es solamente en Honduras, eso es un fenómeno transnacional, digamos, hay en muchos países y eso pues afecta en muchos lados. Acá pues tenemos también el tema del narcotráfico, que muchos mexicanos se han refugiado en otros países justamente por esta situación. Periodistas también tuvieron que salir por amenazas, activistas de derechos humanos también, de medio ambiente, por ejemplo, que han tenido que huir por las mismas amenazas que han recibido. Eso es un fenómeno que puede pasar en algún momento de nuestra vida que no sabemos cuándo, y nadie elige ser un refugiado, por ejemplo, ¿no? Migración como tal siempre ha existido. Eso, el mundo ha sido creado así a través de migraciones, que se han movido las personas de un lado al otro para mejorar siempre su vida, ¿no? Las 9 de la mañana en punto. ¿Con qué mensaje final nos dejas, Pierre, en relación a la gente que no ve con simpatía que se acoja a refugiados cuando hay tantas necesidades en el país y hay tantos pobres en México? Pues es buena pregunta. Pues la verdad es hay que entender el por qué están llegando las personas. No están llegando por gusto así de yo me voy mañana y pues, las personas están huyendo y saliendo. Ni llegan de vacaciones, ni llegan a un hotel, ni llegan con todas las comodidades. Así que sí, entendemos que hay mucha presión en los servicios que están recibiendo, pero es importante entender el por qué están llegando y buscar forma de todos estar colaborando en conjunto para buscar soluciones y aportar de cierta forma. Hay muchas formas de hacerlo. Lo comentaba también con los periodistas ayer. Apoyar a los albergues directamente si tienen la oportunidad, también con algunos alimentos, con ropa, con algún apoyo que pueden hacer si es que lo quieren aportar de cierta forma. Pero generar más xenofobia no va a ayudar absolutamente nada. Como bien el representante nuestro de la ACNUR en México lo dice, la ignorancia es la mejor amiga de la xenofobia. Al final de cuentas, si nos cerramos al otro, al final de cuentas nunca va a mejorar la situación. Hay que abrirse y ver que ellos nos pueden aportar también. Llegan con un bagaje cultural, económico, gastronómico también importantísimo, que a eso aporta también a la población, y ellos, como les decía con las cifras de hace rato, pues aportan también a la economía nacional y local. Y no ignorarlos. Así es. Porque a veces pasan frente a nosotros y ni los volteamos a ver. Así es. Esa es una triste realidad. Sí. Pierre Marc, yo agradezco mucho tu presencia esta mañana, un tema
por demás sensible, importante, relevante, que además nos involucra por ser frontera. Tabasco está ahí insertado en este tema y en este, podríamos decir, problema, y también pudiéramos ser parte de la solución. Así es, efectivamente sí, y es importante que entiendan esa parte, que aporten también a esta situación, porque la solución es parte de todos. Te agradezco mucho. Gracias. Muy buenos días, es Pierre-Marc Grené de la ANUC, ANUR México.